Bien. Arrancamos el microtaller de hoy a cargo de la doctora Isabel Molinas, colega de UNL. El microtaller de hoy se llama Materiales para la Enseñanza, Imágenes Faro y Curaduría. Queremos agradecerle en nombre del CEDIR a Isabel por sumarse a la propuesta. Estamos incursionando en esto de tener docentes invitados y para nosotros es muy importante poder crear y generar este espacio de colaboración con profesores de la casa. Así que bueno, bienvenida y te dejo la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al CEDIR por la invitación y a todas y todos ustedes por participar de este espacio de diálogo. Vamos a compartir algunas preguntas y algunas imágenes en relación con la incorporación de la visualidad en nuestras prácticas en la universidad. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Espero que ustedes la estén viendo. Florencia anticipó que denominamos este microtaller Materiales para la Enseñanza, Imágenes Faro y Curaduría. Durante el desarrollo vamos a explicitar cada una de estas categorías. Me interesa en un primer momento trabajar en la formulación de algunas preguntas que fuimos enunciando en diferentes espacios de diálogo. La primera refiere al motivo de la convocatoria, qué imágenes seleccionar y con qué criterios incorporarlas al diseño de las aulas. Las imágenes en ocasiones ilustran, pero en otros momentos enriquecen e incluso proponen nuevos puntos de vista para pensar un contenido. Esas imágenes también pueden tener un fuerte valor simbólico, metafórico. El mismo Comenio advirtió sobre la relevancia de las metáforas en el campo educativo, y lo importante ahí es entonces abordar la polisemia, esos múltiples sentidos que se despliegan a partir de la ambigüedad propia de todo símbolo, de toda metáfora. También podemos, a partir de las metáforas, construir una narrativa visual y recuperar esa función epistemológica que tienen los relatos en la enseñanza. Y cualquiera sea nuestra opción, lo importante es que podamos en este momento y cuando las incorporamos a nuestras clases, profundizar en qué significa pensar con y a través de las imágenes para aprovechar toda su productividad. Durante esta hora de trabajo vamos a, en un primer momento, recuperar algunas prácticas y en un segundo momento proponer algunas categorías para pensarlas. De allí esta última pregunta: ¿cuándo y desde qué categorías fundamentar su inclusión? Voy entonces a compartir unas poquitas capturas de pantallas de seminarios producidos para la virtualidad, pensados para la virtualidad. El primero nos va a permitir justamente reflexionar sobre alguno de estos propósitos que esta placa de algún modo resume. Hablamos de motivar, de modelar, de ilustrar, de enriquecer, de incorporar un nivel explicativo diferente a partir de las imágenes. Y todo esto lo pensamos a partir de los aportes pioneros de Edith Lidwin, tanto en aquel texto del 2005, Tecnologías Educativas en Tiempos de Internet, donde Edith advertía sobre esa diferencia entre ilustrar y enriquecer a partir de las imágenes. También lo hacemos a partir de su último libro publicado, El oficio de enseñar, especialmente de ese capítulo que refiere a la investigación sobre las prácticas de la enseñanza, y recuperamos dos aportes de Gabriela Augustowski, colega que se ocupó especialmente de investigar esta cuestión del arte en la enseñanza en la línea en que lo plantea John Dewey. El arte es parte, o puede ser parte, de todas las prácticas de la enseñanza, incluso las que no focalicen en la educación artística. Es una dimensión inherente a las prácticas. Entonces les decía que en este primer momento lo que vamos a pensar es algunas incorporaciones. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una página de inicio de un aula, de una asignatura del Departamento de Letras,
de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y esa imagen que elegimos como top es la réplica, la reproducción de una obra de Marcel Duchamp. Esta es una materia en la cual problematizamos la especificidad de las artes en el presente. Y justamente Marcel Duchamp es quien introduce un giro epistemológico que nos permite redefinir el concepto. Ahora bien, ¿qué es lo que me interesa? No abordar un contenido del campo artístico, sino pensar la estrategia con la que recurrimos a la imagen. Si yo digo Marcel Duchamp, lo primero que se actualiza es la rueda de bicicleta o el urinario, otras obras, otros ready-made. Pero en realidad yo recurro acá a una pintura que es un trabajo de óleo sobre lienzo, de grandes dimensiones, que es en sí misma una narrativa. Entonces, 3 cuestiones iniciales para pensar la imagen. Es ilustrativa porque refiere al contenido de la asignatura, pero además es en sí misma una narrativa que da cuenta de algunos de los principales desplazamientos e innovaciones tecnológicas a lo largo del siglo XX que van a impactar sobre el campo de la visualidad. Y en tercer lugar, es una imagen imprevista, es una imagen que requiere una indagación por parte de las y los estudiantes. El título de esta imagen es fuertemente motivador. Tu me. Es una imagen de principios del siglo XX. Entonces, ilustra, enriquece y además aporta un punto de vista diferente respecto del contenido que voy a trabajar. Me voy a una segunda captura de pantalla de un aula del 2021 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. La cátedra es Introducción a la Comunicación de la licenciatura en Diseño de Comunicación Visual. En el espacio de cátedra lo que hacemos es pensar las funciones del diseño y elegimos, proponemos, por la proximidad con los estudiantes y las estudiantes, un corpus que refiere a la industria discográfica, que refiere a la industria de la música. Y lo que tenemos en pantalla es una ilustración producida para The Beatles en el momento en que presentan Submarino Amarillo. Y lo interesante es que ilustra ese momento tan productivo de la industria discográfica, pero que también es ese personaje un alter ego de un John Lennon, que por momentos tiene la mente en blanco y dice, no se me ocurre una sola idea, un solo acorde. Entonces, en una cátedra introductoria de un primer ciclo, de una carrera de grado, aquí recurrimos a esta imagen porque también ilustra el contenido, pero a la vez que ilustra, le dice a las y los estudiantes si el propio John Lennon se podía quedar en blanco, si él mismo nos decía acerca de lo trabajosa que podía ser la creación, tranquilas y tranquilos, que aunque lleve tiempo, vamos a poder construir juntas y juntos. La tercera imagen que elegí es de un seminario de materiales para la enseñanza. Y la imagen es de Katy Scott, es la imagen de un herbario. Y esa imagen de algún modo remite a un material para la enseñanza muy antiguo. Piensen en los herbarios, piensen en las cajas de piedras, piensen en esas láminas y en esos mapas de la hemeroteca que había en las escuelas
pienso en mi escuela normal de San Justo y en lo feliz que yo me ponía cuando me pedían que fuera a buscar las láminas de Capeluz a ese lugar. Y podría ser un gesto que nos remite a nuestras primeras prácticas y a la felicidad de esas prácticas, pero en realidad también es un gesto que remite a la Universidad de Harvard y a la relevancia que Harvard le otorga a los materiales para la enseñanza, a los herbarios. De hecho, la decisión de incorporar al acervo el herbario de Emily Dickinson. Diferentes propuestas que ilustran, que enriquecen, que le dicen a las y los estudiantes, confíen, vamos a trabajar juntos, vamos a producir juntas, que profundizan en este valor de los materiales para la enseñanza. Yo la mencioné a Edith Lidwin, a nuestra maestra, y ella solía recurrir a una narrativa, a un fragmento de una novela de Albert Camus, El primer hombre, para recordar esa anécdota que refería a ese maestro del interior, que tenía como principal capital un armario, del cual sacaba herbarios, cajas de piedras, láminas, mapas, novelas. De eso se trata. De eso se trata cuando lo que buscamos es enriquecer el aprendizaje, y acá la captura es de la misma aula de materiales para la enseñanza, y les proponemos pensar diferentes accesos al contenido y diferentes modos de curar, de organizar los materiales del aula. Esas imágenes pueden dar lugar a una enciclopedia, que en realidad repone la propia enciclopedia del docente, o a un atlas que funcione como una cartografía y solamente sirva para identificar algunos puntos, algunos momentos del recorrido explicativo. Imágenes faro. ¿Pensaron en la función de un faro en la costa del mar? ¿Pensaron en cómo el faro proyecta una luz que guía la navegación, pero que por momentos, al hacer ese recorrido circular, hay una zona de sombras, y pese a eso, seguimos orientados? Esa es la metáfora a la cual recurro para pensar este microtaller. Imágenes faro. Y son metáforas que retomamos del campo de la teoría del arte y de la gestión cultural, en diálogo con la didáctica general y las didácticas específicas. Y lo recuperamos de un aporte de Didi Huberman. En el año 2000 a Didi Huberman lo convocan para pensar otro modo de organizar las exposiciones en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, y Didi Huberman propone diferenciar las ideas de faro de la idea de atlas y enciclopedia. Didi Huberman lo plantea, y tiempo después Diana Westler lo recupera en el ámbito de otro espacio de gestión cultural, que es el Museo de la UNTREF. Voy a citar: pensar las exposiciones como laboratorios de ideas significa hacerlo desde la perspectiva del investigador-curador, teniendo en cuenta no solo aquello que se produce estrictamente en la sala donde la exposición se presentará, sino también, y muy especialmente, considerando todos aquellos procesos previos que llevan a identificar algunas imágenes faro que se ofrecen como indicios para avanzar sobre la hipótesis que da origen a la exhibición, así como también las derivas a las que cada una de estas imágenes indiciarias conduce. Cuando estamos preparando una clase, hay imágenes
que aparecen y que son especialmente potentes y ricas en derivaciones. El trabajo de investigación, de curaduría, tiene fundamentalmente que ver con ese momento previo y con las decisiones que tomamos para que nuestra comunicación sea más efectiva. A eso nos referimos con esta idea de imágenes faro. Ahora bien, si bien estas imágenes son especialmente necesarias en el contexto de la virtualidad, es una estrategia a la que recurríamos antes y a la que el propio Comenio, desde la didáctica magna, propone recurrir. Lo que voy a presentar en este momento son 3 imágenes, una primera narrativa que da cuenta de la puerta de entrada a un taller en el marco de una maestría en didácticas específicas, un taller de investigación. Seguramente ustedes ya realizaron una tesis o están en ese proceso, o están acompañando a sus estudiantes en ese proceso. Bueno, de algún modo, realizar una tesis es poder pensar una cartografía. En este caso, estábamos en una maestría en didácticas específicas, pensar una cartografía, pensar el mapa político, pero también geográfico, de la investigación en el campo de la didáctica. Esta es una obra de Guillermo Cuitca. Ahora bien, si hay un verbo que escuchamos cuando trabajamos en tesis es recortar. Entonces, paso a una segunda imagen, que es una obra de Clorindo Testa. De la cartografía al cuaderno de bitácora, a los apuntes para un proyecto de investigación, que me lleva a focalizar en la instancia de la escritura, en esos primeros borradores, en el motivo, a hacer foco en el detalle, a profundizar de manera exhaustiva. Cuando comenzamos una investigación, muchas veces ese es el primer panorama, la primera cartografía, el primer recorrido, hay varios núcleos, hay varios centros de interés. Bueno, me interesa todo. ¿Qué abordo? Primer recorte, segundo recorte. En sí misma es una cartografía que en 5 minutos me permite enunciar lo principal en el marco de un taller de investigación. En sí misma es una narrativa que me va a permitir avanzar y sostener el trabajo de un seminario completo. Y en esa cartografía hay un fuerte trabajo previo de curaduría. Este es un término que hoy es muy frecuente, pero que podríamos rastrearlo ya en el siglo XVIII. Es un término que remite a una actividad de montaje, de catalogación, de preservación, pero también de análisis, de interpretación y de decisión respecto de cómo mostrar, cómo explicar, cómo comunicar. Esa es la palabra clave. Porque el curador, y pienso en esa figura en relación con la figura del docente, es el responsable de proveer un contexto, el de disponer los objetos en una primera narrativa que puede ser única, lineal, cronológica, pero el imperativo es que a partir de esa narrativa se pueda construir sentido y se pueda derivar hacia una amplia gama de historias, de ficciones, de microhistorias y de microrelatos. Me animaría a decir que el CEDIT
tiene un gran trabajo de curaduría que hace que en este momento podamos estar compartiendo este micro taller en línea y en serie con otros micro talleres que tienen que ver con mostrar ciertos componentes relevantes de la educación mediada a partir de las tecnologías. Y ese trabajo de curaduría implica, lo anticipé, la construcción de narrativas. La construcción de narrativas que puedan favorecer el aprendizaje. Y para hacerlo, lo que necesitamos es pensar en un rasgo que el propio Italo Calvino, en el siglo pasado, señalaba respecto de la literatura del próximo milenio, del siglo por venir. Cito esas 6 propuestas para el próximo milenio, una de las cuales es la compacidad. Y también recuerdo nuevamente a Edith Lidwin preguntándonos, si solo tuvieras 5 minutos para desarrollar un contenido, ¿qué dirías? La visualidad me permite contar mucho en poco tiempo. Y ese relato que se incorpora a las aulas dice sobre el tema, pero también constituye en sí mismo un saber que nos interesa que las y los estudiantes conozcan. Y cito a Edith Lidwin, no se trata de una visión pragmática o utilitaria, sino de una perspectiva moral que nos hace preguntarnos acerca de cuáles son los mejores relatos, cómo presentarlos en el aula, cómo ordenarlos, diseñarlos e incorporarlos en las rutinas escolares. Comenzamos este micro taller con una serie de preguntas que además se amplían y se expanden. Para responder a esa pregunta, ¿cómo hacerlo?, recurrimos nuevamente a 2 aportes, uno del campo de la literatura y otro del campo de la didáctica. El primero es un aporte de Piglia, de nuestro querido Ricardo Piglia. Claro que sí, Mariel, vamos a compartir entonces la grabación. Ricardo Piglia, en sus tesis sobre el cuento, un texto que se publica en el 86 y luego se reedita en ocasión de las nuevas tesis sobre el cuento, nos dice que toda narración en realidad es la reunión de 2 historias. Voy a citar, trabajar con 2 historias quiere decir trabajar con 2 sistemas diferentes de causalidad. Algo así como que en todo relato hay una historia de superficie y una historia profunda. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en 2 lógicas antagónicas. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la es textual, la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana terra incógnita, decía Rimbaud, sino en el corazón mismo de lo inmediato. Entonces, si lo que voy a hacer es construir una narrativa visual, tengo que tener presente que esas imágenes van a contar siempre
dos historias. La primera, que sería la anécdota, y la segunda, en su profundidad, que es la que me ayudaría a plantear nuevos interrogantes, a enriquecer el tratamiento del tema, a renovar las preguntas, como señalaba García Canclini. Y esas dos historias posibilitan entonces la construcción de dos paisajes. Esta es una cita que seguramente conocen, una cita de Brunner, de Realidad Mental y Mundos Posibles, donde Brunner señala que el relato debe construir dos paisajes simultáneamente: el paisaje exterior de la acción y el paisaje interior del pensamiento y la intención. El lenguaje narrativo nos permite bucear por debajo de las apariencias exteriores del comportamiento humano para explorar los pensamientos, sentimientos e intenciones de los agentes. Habíamos hablado de la productividad y de la riqueza de las derivaciones, David Perkins, en relación con la incorporación de imágenes en la enseñanza. Planteados entonces algunos conceptos: imagen faro, curaduría, narrativa, narrativa visual, historias y paisajes, lo que voy a hacer ahora es ensayar con ustedes y proponerles el diálogo en torno a una breve narrativa visual. Cada una de estas imágenes, que pertenecen a Leandro Berlich, son la reproducción de 3 instalaciones que se presentaron en diferentes momentos, en diferentes museos, y que en el año 2019 pudimos visitar y pudimos performar juntas en el contexto de la exposición Liminal. Tienen los créditos de la exposición que organizó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Estas 3 imágenes estas 3 imágenes pueden incorporarse al aula de manera individual, porque ilustran, porque enriquecen, porque son además profundamente metaanalíticas respecto de la escena de enseñanza y aprendizaje, pero también pueden formar parte de un pequeño relato. Y esa es la intención con la que las incorporo en este momento. La primera es el aula, presentada por primera vez en el 2017 y luego en ocasión de la muestra del Malva. Ustedes lo que están viendo es una fotografía que integra, a partir del reflejo del vidrio, 2 espacios. El primero reproduce un aula, reproduce esa apariencia conocida, con piso de pinotea, con el pizarrón en el frente, con los pupitres ordenados, que nos remite a las escuelas de hace varios años atrás, pero que hoy todavía podemos encontrarla. El segundo espacio que conecta con esa réplica del aula es un espacio neutro que le permite a los espectadores sentarse en lugares que están especialmente calibrados para que en el reflejo puedan verse nuevamente en aquella aula del pasado, que puedan volver a situarse en esa escena de enseñanza y aprendizaje, pero que además, a partir de esa dislocación,
la imagen faro siempre es una imagen dislocada, favorezca la reflexión. La segunda imagen, titulada La Cera, es una instalación que nos obliga a mirar por debajo de ese muro una línea de edificios, de ventanas y de escenas cotidianas. Un punto de vista incómodo, un punto de vista que además se ve afectado por ese resto de agua de lluvia, que también puede ser un resto de agua servida. Es una imagen que disloca nuestra mirada, en realidad es una obra que disloca nuestra mirada y aporta un nuevo punto de vista al tratamiento del tema. La tercera imagen es la más conocida. Yo no podía traer Ehrlich sin traer la pileta. Una instalación de 1999 que se recrea numerosas veces a lo largo y a lo ancho del mundo, hasta que en el 2019 se presenta en el Malva. Es una obra que fue la imagen ícono de la exposición, que fue ese faro que nos llevó hasta el Malva para experimentar la alegría de verla y también de descender la escalera que nos permitía caminar por el fondo de la pileta. Ahora, ¿qué sucede con esta obra? Quienes están abajo y hacen señas no pueden ser vistos con nitidez por los que están arriba. Hay una falta de conexión entre el arriba y el abajo, una imposibilidad de salvar al que está en el fondo de la pileta y una imposibilidad de salir y conectarse con el que está arriba. Esta pequeña narrativa ilustra, en el contexto de este micro taller, el trabajo que podemos hacer con las imágenes. De algún modo conté una historia que tiene que ver con poder pensar las escenas de aprendizaje, poder tomar distancia de esas escenas reales, entre comillas, para analizarlas, para mejorarlas, para enriquecerlas. Hacerlo desde nuevos puntos de vista o desde perspectivas enriquecidas a partir de todos estos aportes que estuvimos trabajando. Pero saber y no caer en la ilusión de una escena descontextualizada. 2021, distanciamiento social, pandemia, dificultad. Necesitamos que esto no sea una ficción y que las imágenes que traemos a las aulas, a esas aulas en las cuales nos esforzamos por reponer los mejores contenidos, los mejores textos, las mejores estrategias, permitan el acceso y faciliten el acceso a los contenidos, pero también den cuenta de los contextos en los cuales esas prácticas de la enseñanza tienen lugar. Recurrimos a las imágenes porque el propio Luis Kamitzer nos enseñó que todo museo es una escuela. Edith Lidwin también insistía mucho en que pudiéramos visitar las exposiciones. Para ella era tan importante el espacio de la clase como el espacio de la visita al museo, en tanto espacio de aprendizaje. Ese enunciado que ustedes están leyendo es obra. Es el texto que desde el 2009 al 2014 Luis Kamitzer instaló en las fachadas de numerosos museos
para advertirnos sobre la riqueza y la importancia de pensar a partir de las imágenes, de saber que pueden ser sobrevivientes a lo largo de la historia y que pueden ser faro en el aquí y ahora de nuestras prácticas de la enseñanza. Un puente con la teoría literaria, un puente con la historia del arte, un puente con la gestión cultural, un puente con el diseño de comunicaciones visuales, para cualquiera sea el campo disciplinar y profesional específico, poder incorporar las imágenes como herramienta, pero también como estrategia de enseñanza y aprendizaje. Imágenes dislocadas, imágenes compactas, imágenes ricas en derivaciones que favorecen nuestras prácticas. De allí la denominación que pensamos para este microtaller, materiales para la enseñanza, imagen faro y curaduría. Disponemos de unos momentos para retomar las preguntas, para retomar las imágenes, para profundizar en algunos de los microrelatos que incorporamos esta mañana. Todas y todos ustedes son expertos porque incorporan imágenes en la enseñanza, en el momento en que abren un seminario, en el curso de una explicación, como síntesis o como propuesta para recapitular lo que fuimos trabajando. Hay imágenes en nuestros escritorios que nos ayudan a pensar. Me quedo pensando, hola gente, acá Isabel, acá yo estoy en el taller como una más, una profe más, así que me quedo pensando porque hay un tema y que me gustaría que por ahí lo conectes o lo retrabajes un poquito, esa idea de compacidad de las imágenes. Nada, que uno te escuche y por ahí uno va capturando alguna cosa. ¿Y cómo esa idea la ves hoy con la mediación por pantallas para todas nuestras prácticas de la enseñanza? ¿Cómo la ves en el tiempo? Digo, me quedo pensando en eso, ¿no? Uno cómo no a veces repara en la visualidad como parte de nuestro lenguaje cotidiano en las aulas, en las aulas virtuales, en las videoconferencias, ¿no? Uno se para sobre la imagen de sí mismo todo el tiempo, y me parece, cuando recuperaste esta idea de compacidad para la enseñanza, es como muy potente. Si podrías ahí como contarnos cómo lo ves ahora en esta explosión. Este atributo, esta característica de las imágenes faro, es una característica que justamente Calvino piensa a partir de las entonces nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En este contexto de la virtualidad, las imágenes son especialmente potentes por un rasgo semiótico inherente. A diferencia de los signos lingüísticos, a diferencia de la palabra, que es una extensión en el tiempo y en el espacio, las imágenes visuales trabajan a partir de la simultaneidad. En el plano o en el espacio, cada imagen dice mucho y requiere justamente que podamos, a partir de ese golpe de la mirada, de esa percepción, de esa atención, recuperar, integrar todos esos elementos. Entonces, la imagen es compacta por una característica propia de los lenguajes visuales. Es además compacta porque
presenta esos dos paisajes a los cuales yo hacía referencia. Es anecdótica y al mismo tiempo habilita un segundo nivel de lectura. Y la compacidad, además, tiene que ver con la selección de las y los docentes y el propósito de su incorporación. Porque las imágenes, más allá de su especificidad sígnica y de todo lo que aportan en términos de expansión de sentido, son imágenes elegidas por alguien para una determinada práctica. Entonces, lo interesante y lo importante es lo que podamos decir a propósito de las imágenes. Es ese anclaje y relevo permanente que hagamos en una clase. ¿Respondo a tu pregunta, Ale? Sí, es como Las seguir imágenes pensando, ¿no? no van a Porque, reemplazar al docente. no, totalmente. Tiene que ver con qué imagen elige ese docente para contar una historia. Y me quedo con esa idea. en ese punto, lo que hacemos es compartir una biblioteca y una enciclopedia personal. Y son aulas expandidas porque recuperan esos aportes. Sí, Victoria. No, yo más que una pregunta, una reflexión, porque cuando tu última frase que dice, en eso se juega la biblioteca personal, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo juega en esto el background del docente, ¿no? Porque la exposición que vos hiciste, más allá de la especificidad de tu disciplina y tu saber disciplinar, habla de, bueno, de un conocimiento del mundo artístico muy, muy rico, muy, muy pleno, ¿no? Entonces, bueno, creo que este trabajo también nos enfrenta a nuestras posibilidades y nuestros límites, ¿no? Yo te propongo, Victoria, y les propongo pensar que en realidad las artes son una cualidad de la experiencia, tal como le explicó John Dewey. Y podemos hacer un registro de ese momento en el cual disfrutamos de una flor, o de la imagen de un árbol, o de un atardecer, o de el detalle de una esquina de nuestra habitación. Está muy bien si podemos ir a los museos, si podemos recorrer las bibliotecas, si nuestra mirada, como decía Elliot Eisner, se percude y se ilustra. Ahora, que esto sea un ejercicio permanente. Estamos horas en las redes sociales. Hay muchísimas publicaciones de las redes sociales que en sí mismas son imágenes ícono, que podemos recuperar para pensar y para construir una narrativa en la enseñanza. La idea es pensar a partir de esas imágenes que pueblan nuestro cotidiano y que son omnipresentes. El tema es qué hacer con esas imágenes. Las imágenes, y me permito citar a Comenio nuevamente, están presentes desde la primera infancia. Todas y todos nosotros tenemos una inteligencia sensible previa al desarrollo intelectual, previa al ingreso a la escolaridad, que nos juega a favor. No quisiera que nos quedemos con esta idea de la dificultad, o con la puesta en relación de la eficacia con respecto a nuestro conocimiento de los museos y de las enciclopedias y de las bibliotecas. Tenemos muchísimas herramientas a mano. Yo podría hacer ahora el ejercicio de pedirles que hagan una fotografía de alguno de los objetos que tienen sobre la mesa de trabajo. Cada mesa de trabajo es una oportunidad, porque es esa con la cual
ustedes están pensando la próxima clase y que incorporen esa captura como primera diapo de la próxima clase virtual. Y que trabajen con sus estudiantes, que trabajemos, yo lo hago permanentemente, a partir de esas imágenes. La ilustración del microtaller, vuelvo a compartir pantalla, es una imagen de mi biblioteca y de un objeto muy bizarro, me animaría a decir, que compré en un viaje a Mar del Plata. Un objeto con el cual juego, un objeto que hacía mucho tiempo que quería tener y que me ayuda a pensar. También se trata de jugar, de recuperar esa dimensión lúdica. Un objeto que pongo en diálogo con ese estante de la biblioteca donde están los textos de Roland Barthes. Alguien que a la par que escribía, pintaba flores con unos colores muy tenues de acuarela. Las y los invito también a tener sus lápices de colores sobre el escritorio. No necesariamente vamos a ser artistas, pero vamos a incorporar eso que Dewey nos proponía, la dimensión estética, y que estoy segura que ya lo hicieron en nuestras clases. Y vamos al museo, vamos por favor al museo todas las veces que podamos. Yo vi que coincido en que es muy importante esa biblioteca, esa enciclopedia personal. Solo insisto en que no sea un impedimento en este momento. Y volviendo a la compacidad, Ale, lo importante es que en estos pocos minutos, a partir de las imágenes, pudimos contar mucho. Lo agradezco especialmente. Me quedé pensando, Isabel, en algo que decías que vamos a retomar después para difundir el evento. Que el curador provee el contexto para construir sentido a partir de esta narrativa visual. Y pensaba, bueno, el paralelismo en cómo el docente provee un contexto de posibilidades para el aprendizaje. Cómo esas imágenes nos permiten enseñar y le permiten a otro aprender también y aprender de una manera diferente. Y bueno, acá estás recibiendo un montón de agradecimientos y elogios a través del chat. Están todos los asistentes y los asistentes muy contentos. Y bueno, creo que hablo a lo mejor en nombre de todos. Ahora nos dio ganas de ir a dar clases, de ir a planificar el próximo Zoom. A ver cómo lo pensamos. Agradezco, Florencia, te agradezco mucho, le agradezco a Alejandra, le agradezco a Mercedes, a Pamela, a cada una y uno de los integrantes del CEDID, porque desde el año 2000, a partir de aquellas primeras clases satelitales, nos ayudaron a pensar nuestras prácticas. Porque cuando terminábamos la clase y disponíamos del video para poder volver a verla, lo que hacíamos es un análisis que contribuía a mejorar nuestra próxima clase. Hoy las prácticas de la enseñanza son lo que son en el litoral, me animaría a pensar, no solo por los desarrollos de la presencialidad y por la incorporación del posgrado, sino también por los grandes esfuerzos y por cada una de las migraciones a nuevas tecnologías que fue haciendo el entonces CEMED y el hoy CEDIT, como espacio de trabajo. Lo pienso en perspectiva y lo comparto con los colegas y las colegas. Gracias. Bueno, 1 hora. 1 hora, qué timing. No quiero cerrar antes de permitir que alguien más
comparta alguna opinión o un relato. Me dice acá que alguien levantó la mano, Paula. ¿Puede ser? ¿No? Bueno. Yo recupero en un segundo y te dejo, Flor, para redondear. Hoy, para este grupo que en general se ha mantenido en el encuentro online presente todo el tiempo, con este espacio cerramos una primera parte del año con este ciclo de microtalleres. Te agradecemos, Isabel, que nos compartas tu escritorio, la imagen de tus pensamientos y de tu forma de entender el tema, porque bueno, el escenario educativo nos explotó en términos de la mediación, y lo interesante es que nos permite reponer y revisitar todo el tiempo las prácticas de la enseñanza, algo que es como un principio básico de la educación mediada o de la educación a distancia, pero ha llegado este año, después de un año tan complejo como el 2020, en el que estamos pudiendo reflexionar. Así que tus compartires son centrales, y creo que con esto redondeamos una primera parte del ciclo que, además de enriquecernos con las miradas, nos ha abierto, nos abre puertas y abre puertas, como nosotras intentamos proponer esta idea de puertas de acceso a la virtualidad pedagógica. No hace más que abrir muchísimas ventanas para encontrarnos todos en algún lugar. Así que gracias por eso, te lo comparto como profe preocupada, bueno, y como equipo docente que estamos tratando de acompañar un poco, ¿no? Creo que de alguna manera, aunque tendemos a estar silenciados en las videoconferencias, de alguna manera eso resume las expresiones en el chat de agradecimiento. Y estoy segura que nos quedamos con un montón de notitas. Si uno tendría que hacer la foto de ahora, un montón de notitas para seguir diseñando la enseñanza, en donde sea. Ya a esta altura no sabemos por dónde andamos. Así que gracias por eso. Muchísimas gracias. Gracias por sumarse a todos. Bueno, aplauso al equipo del CEDIR, que estamos acá en la oficina o desde las casas, cada uno apoyando como puede. El equipo que no solo ha estado atrás, digamos, de la producción de los microtalleres que se han dado previamente, sino también a cargo de la difusión de los eventos, de la edición de las placas, de las imágenes para socializar en redes. Realmente muchas gracias. Y bueno, cerramos por ahora. Volveremos en la temporada de invierno con otra propuesta. Bueno, y nos vamos a estar esperando. Gracias, Isabel. Cerramos acá entonces y bueno, hasta pronto. Nos estamos viendo.